Es importante considerar las particularidades que se presentan cuando deben superponerse acciones que varían en el tiempo, como la sobrecarga, que es con la que hemos trabajado hasta este momento, pero también, por ejemplo, el viento o el sismo son acciones que tienen una variación temporal de gran importancia. De hecho, toda la incertidumbre relacionada con la acción del viento y con el sismo está relacionada con la ocurrencia, el momento en que ocurrirá el valor máximo previsto. Consideremos el modo en que varía la sobrecarga a lo largo del tiempo en un elemento estructural como puede ser una losa que a su vez descarga en una viga, en una columna y así siguiendo, interesando o solicitando a toda la estructura. Si el valor máximo de sobrecarga previsto es este que tenemos aquí, que podría ser el valor nominal de la sobrecarga, por ejemplo 2 kN por metro cuadrado para un estar o para un dormitorio, en realidad el desarrollo temporal de esa carga presenta un valor cuasi permanente, más bajo obviamente que el valor máximo, que tiene variaciones en el tiempo, pero con largos periodos de valores constantes. En general, este tipo de sobrecarga cuasi permanente está relacionado con mobiliario y elementos que tienen poco cambio en el tiempo. Mientras que el resto de los comportamientos o las circunstancias que pueden aumentar la carga, que son estas barras que están aquí, relacionadas con usos que duran muy poco tiempo, ocupación por personas, algunos objetos que se almacenan durante poco tiempo, ocurren puntualmente a lo largo del tiempo. Y en un determinado momento, uno de esos eventos llega al valor nominal. Pero por la misma definición de la sobrecarga, el valor máximo y valor nominal se espera que ocurra una vez en la vida útil de la estructura. Es decir, que habrá un momento, un día o unos pocos días, que están ubicados en este ejemplo aquí en el tiempo, donde se va a tener la máxima sobrecarga. Esa máxima sobrecarga, ese valor nominal, que es el que tenemos aquí, se va a superponer con el peso propio, obviamente por la sencilla razón de que el peso propio se encuentra presente permanentemente. Pero, ¿qué sucede cuando consideramos otra acción variable en el tiempo como puede ser el viento? Resulta bastante claro que la probabilidad de que el viento máximo se superponga en el tiempo con la sobrecarga máxima es muy baja, lo cual daría en la convolución de probabilidades una seguridad mucho más grande que el beta objetivo del que hemos venido hablando. Por lo tanto, no es razonable superponer el valor nominal de la sobrecarga con el valor nominal del viento. Y a partir de esa circunstancia surgen dos combinaciones posibles en las que están presentes la sobrecarga y el viento, además de obviamente el peso propio. Tendremos una primera combinación en la que está el valor máximo de mayoración de la sobrecarga con el coeficiente 1,6 que hemos visto justificado hasta ahora, y un valor menor, en este caso tan bajo como 0,10, del viento nominal. Hay que tener en cuenta que el viento, la solicitación de viento nominal también tiene una probabilidad de ocurrencia de una vez en toda la vida útil de 50 años de la estructura. La segunda combinación tendrá que considerar el valor máximo de combinación del viento, y ahí aparece un factor de mayoración de 1,6 también para el viento, y otro valor de la sobrecarga, que también es menor que 1. Y es necesario evaluar ambas combinaciones de acciones. Finalmente, es muy importante, a partir de este razonamiento, obtener una conclusión lateral, pero de fundamental importancia. Las combinaciones de acciones deben tomarse tal como vienen en el reglamento, porque aseguran la fiabilidad objetivo y detrás de esos coeficientes, como hemos dicho, se encuentran, entre comillas, escondidos los cálculos probabilísticos, pero al mismo tiempo son combinaciones, sumas de factores
a los que no se les puede eliminar ninguno de los sumandos, porque la combinación tiene una probabilidad de ocurrencia ajustada adecuadamente con la fiabilidad de objetivo, y si eliminamos uno de esos factores, cambiamos completamente esa calibración. Entonces, por ejemplo, nosotros no podríamos tomar esta segunda combinación y decir, esta es una combinación de peso propio, sobrecarga y viento, pero yo voy a considerar que no tengo viento y entonces queda una combinación 1,2 de D más 0,5 de L, que es absolutamente insuficiente desde el punto de vista de la seguridad. En cambio, cuando se le suma la acción del viento, los tres términos completan la seguridad adecuada, la probabilidad de falla adecuada que requiere el ajuste probabilístico del formato de seguridad del reglamento. En resumen, entonces, los factores de mayoración están ajustados de manera tal que para cualquier composición, cualquier combinación de estas acciones, peso propio, sobrecarga, sismo, viento y cualquier otra que aparezca, la probabilidad de falla sea la requerida o la que tiene como objetivo el reglamento. Un aspecto muy importante es que estas combinaciones, o sea, los factores de mayoración y las combinaciones que se obtienen a partir de los mismos, se utilizan para todos los tipos de estructuras. Es decir, el concepto moderno de seguridad consiste en que las combinaciones de acciones sean iguales independientemente del material con que está construida la estructura. Entonces, en una estructura de hormigón armado, en una estructura metálica, de madera, de mampostería o de aluminio, las combinaciones de acciones deberían ser las mismas. Por lo menos en el caso del hormigón armado y estructuras metálicas y estructuras de madera, eso se cumple satisfactoriamente. ¿Por qué razón se tiene este objetivo? Básicamente para que en casos en que hay estructuras mixtas, o sea, de diferentes materiales, no sea necesario hacer diferentes combinaciones, se puedan utilizar los modelos computacionales con las mismas combinaciones y luego la diferencia se va a establecer en los factores de minoración de resistencia, que es el otro punto que termina de cerrar la probabilidad de falla requerida o la fiabilidad objetivo del reglamento. Entonces, una vez establecidos los factores de mayoración, se complementa en la calibración de la seguridad reglamentaria a través de los factores de minoración de resistencia, que en el formato de seguridad de nuestro reglamento se denominan factores phi. Y dentro de estos factores se tienen en cuenta los materiales, las diferencias entre los materiales, la mayor o menor fragilidad o particularidades del tipo de rotura, como por ejemplo ductilidad y fragilidad, y cualquier otro factor que tenga en cuenta o que esté relacionado con el comportamiento del mecanismo resistente, que incluye el material, va a ser introducido a través del factor de minoración de resistencia phi. La calibración de los factores de minoración de resistencia phi fue realizada oportunamente en conjunción con los factores de mayoración de acciones. Obviamente, y como ya vimos, el punto de diseño o punto crítico define un aumento en las solicitaciones y una disminución en las resistencias, y ese aumento y esa disminución no son más que los factores de mayoración de acciones en el primer caso y los factores de minoración de resistencia en el segundo caso. Estos factores phi de minoración de resistencia dependen básicamente del mecanismo de rotura o del mecanismo resistente del que se trate. Entonces, si estamos hablando de dimensionar una viga flexionada o de dimensionar a corte esa misma viga, las solicitaciones van a ser las que salen de la combinación de acciones que corresponda, por ejemplo, en caso de peso propio y sobrecarga, 1,2D más 1,6L,
Y esa combinación se va a tomar tanto para determinar el momento flector como el corte. Pero luego, en el momento de considerar la resistencia a flexión, que se trata de un caso de esfuerzos normales, los esfuerzos normales van a ver en el futuro incluyen la flexión simple y la flexión compuesta. Y en ese caso, el factor de minoración de resistencia toma valores que varían según este gráfico en función de la deformación del acero más traccionado. Esta variación de phi incluye un plafón o un valor constante de 0,65 hasta la deformación del acero igual a la deformación en fluencia, luego un incremento lineal hasta un valor de phi igual a 0,9 cuando la deformación en el acero más traccionado es igual al 5 por 1000, y a partir de ahí, con deformaciones en el acero mayores al 5 por 1000, un valor constante de 0,9. ¿Por qué razón se toman estos valores diferentes? Porque la deformación del acero más traccionado maneja principalmente la ductilidad de la sección, porque maneja la curvatura de la sección. Cuanto mayor curvatura tenga la sección, más fácil va a ser apreciar signos de que la sección está llegando a solicitaciones demasiado grandes, va a tener mayor fisuración. Entonces, el factor, a medida que esa deformación del acero crece, la ductilidad de la sección crece y podemos ir incrementando el factor de minoración hasta un valor 0,9. Cuando tenemos deformaciones pequeñas, incluyendo 0, donde tendremos básicamente compresión, ya no flexión, sino principalmente compresión, el factor de minoración tendrá que ser chico, penalizando la resistencia como una manera de poner en evidencia esa falta de ductilidad. Todos los detalles relacionados con esto van a ser estudiados en lo que resta del curso y del curso subsiguiente. Para corte y torsión, el valor del factor de minoración de resistencia es 0,75, también es relativamente pequeño porque los mecanismos resistentes de corte y torsión no tienen demasiada ductilidad intrínseca antes de la rotura. Y así siguiendo con otros tipos estructurales, como los modelos de bielas y tensores, que también estudiaremos en el curso de hormigón 2, con phi igual a 0,75, unos valores particulares de phi para la zona de anclaje de cables de postezado, y cuando estamos hablando de aplastamiento del hormigón, es decir, apoyos de hormigón, el phi se toma igual a 0,65 relacionado con el gráfico que vimos más arriba. En la segunda parte de la clase analizaremos algunas particularidades del hormigón armado, el desarrollo de su teoría y la relación con asignaturas y conocimientos que se han adquirido previamente, particularmente en los cursos de estructuras. Probablemente la mayor novedad que se tenga al comenzar el curso de hormigón armado, continuar luego con hormigón armado 2, y también va a suceder lo mismo en estructuras metálicas, es la enseñanza en el marco de un reglamento. Un reglamento está diseñado para proveer seguridad. Es básicamente el formato de seguridad que estudiamos en la primera parte. Dado que el reglamento provee una seguridad, un valor de seguridad mínima, no necesariamente va a estar relacionado con conceptos desde el punto de vista de fundamentos físicos estrictamente desarrollados. Sin embargo, la inclusión de la enseñanza de un reglamento es estrictamente necesaria, dado que el título que se obtiene al finalizar la carrera de Ingeniería Civil habilita para desarrollar tareas profesionales y proyectar estructuras. Por lo tanto, la consideración del reglamento es ineludible. Por una cuestión de aprovechamiento del tiempo o de cantidad de tiempo disponible, la enseñanza del reglamento necesariamente va a desplazar algunos otros conceptos que podrían haber sido más
interesantes desde el punto de vista físico o conceptual, pero sin embargo deben ceder su lugar en función de la enseñanza de las prescripciones reglamentarias. La otra cuestión que es interesante abordar es el hecho de que no hay ningún antecedente en la carrera universitaria, es decir, en todas las asignaturas que se han cursado previamente, de enseñanza con un reglamento. Independientemente de alguna referencia en los cursos de estructuras básicas respecto a las combinaciones de acciones y referencias generales a algunas cuestiones de seguridad, nunca se entró profundamente en la utilización de un reglamento. Y van a ver en lo que resta del curso de hormigón 1 y el curso de hormigón 2 que todas las prescripciones reglamentarias, sobre todo relacionadas con la práctica, estarán absolutamente presentes y deberán ser aprendidas, consideradas y serán también evaluadas. Cuando se estudió, por ejemplo, hidráulica, en el curso de hidráulica general, nunca se hizo referencia a ninguna vinculación reglamentaria, a ninguna dimensión mínima o parámetros hidráulicos mínimos que debían ser considerados o máximos. Es decir, resulta novedoso el hecho de que algunos aspectos relacionados con fenómenos físicos deban estar sometidos a algo que parece una ley, un reglamento. Y por otra parte, finalizando las particularidades de los reglamentos, existen en las diferentes vertientes, en particular relacionadas con regiones geográficas, diferentes formatos. Particularmente hay dos líneas muy importantes marcadas, que son la línea que está originada en Estados Unidos de América, que es el ACI, y del lado de Europa los Eurocódigos o el Comité Europeo del Hormigón. Más allá de que en el fondo de la cuestión ambos formatos reglamentarios proveen la misma seguridad y apuntan a durabilidades y a prestaciones similares en las estructuras, hay diferencias formales marcadas, empezando por ejemplo por la nomenclatura. Como se ha mencionado reiteradamente, en nuestro país el marco reglamentario está en consonancia con el del ACI, que tiene su origen en Estados Unidos de América y que está bastante extendido en toda América Latina, en particular en los países andinos, por unas cuestiones relacionadas con las acciones sísmicas, y por lo tanto ese es el marco en el que nosotros nos manejamos. Sobre esa base resulta interesante preguntarnos cuáles son las herramientas conceptuales o los fundamentos teóricos con los que vamos a contar en el desarrollo de la teoría del hormigón armado. Dado que, en primer lugar, veremos que se van a estudiar los mecanismos resistentes internos diferenciados unos de otros, y en realidad cuesta, y además al sumarle todas las prescripciones reglamentarias, se dificulta la visualización de los fundamentos teóricos que se encuentran embebidos en esos mecanismos resistentes y en los planteos. Si bien en cada uno de los temas se van a formular las hipótesis de partida, es bastante interesante antes de comenzar los cursos hacer un repaso de cuáles son las herramientas con las que contaremos en el desarrollo de ambos cursos. La primera condición es la de equilibrio. La verdad es que esto es una condición, una verdad de perogrullo. El equilibrio es una condición que debe cumplirse absolutamente siempre, independientemente de cuál sea la teoría que uno estudie, cuál sea el comportamiento del material, cuál sea el material que se estudie, la condición de equilibrio, estática o dinámica, debe cumplirse siempre porque es la segunda ley de Newton, un principio físico de funcionamiento del mundo físico en el que nos desarrollamos. Y además, también relacionado con esta primera condición, vamos a hacer uso de los teoremas del cálculo plástico. Teoremas que hemos visto en algunos cursos anteriores y que no viene mal reforzar desde el punto de vista teórico, porque en el desarrollo de los cursos de hormigón no vamos a volver a repasar estos teoremas en particular. Entonces,
Sin embargo, sí vamos a estar utilizándolos profusamente y conviene repasar sus enunciados y también ver algunos casos en los que los aplicaremos. Los teoremas del cálculo plástico se denominan usualmente teorema del límite inferior y teorema del límite superior y tratan sobre la determinación de la carga de colapso de una estructura cualquiera, una estructura que puede ser de barras, bidimensional como una placa, tridimensional, una cáscara, cualquier tipo de estructura que tenga un material con comportamiento de tipo plástico está sometida a ambos teoremas del cálculo plástico. El primer teorema, al que se lo suele llamar teorema del límite inferior, dice que si se calcula la carga externa a partir de una distribución de esfuerzos internos adoptada, que se encuentre en equilibrio con la carga aplicada, y aquí tenemos el principio de equilibrio de cumplimiento ineludible, y que además, a partir de esa distribución de esfuerzos externos que es adoptada, siempre que cumpla las condiciones de equilibrio, si a partir de esa distribución de esfuerzos internos en ningún punto del material de la estructura se supera el límite plástico, entonces esa carga externa resultará menor o igual que la verdadera carga de colapso. El hecho de que al aplicar el teorema del límite inferior siempre obtengamos cargas de colapso menores o iguales que la verdadera implica que este teorema nos dará resultados seguros. Es decir, siempre va a decirnos que la estructura resiste menos o a lo sumo exactamente lo que verdaderamente será su carga de colapso. Por otra parte, el otro teorema fundamental del cálculo plástico es el teorema del límite superior. El teorema del límite superior dice que si la carga externa se calcula a partir de un mecanismo adoptado, es decir, estamos hablando de un mecanismo cinemático, cuya cinemática sea compatible con los vínculos de la estructura, entonces esa carga externa es siempre mayor o igual que la verdadera carga de colapso. Por lo tanto, se lo suele denominar, entre comillas, inseguro, porque coloquialmente siempre nos dirá que la estructura resiste más o a lo sumo exactamente el valor que verdaderamente resiste. De ambos teoremas del cálculo plástico, el que vamos a usar con mayor profusión en los cursos de hormigón armado es el teorema del límite inferior, el que plantea que se propone una distribución interna de esfuerzos que se encuentre en equilibrio con las cargas externas y también internamente en equilibrio. Por supuesto que todavía no se han desarrollado las teorías correspondientes a los diferentes mecanismos internos de equilibrio para diferentes tipos de esfuerzos, pero nos vamos a referir a algunos de ellos de manera tal que conceptualmente se comprenda la situación. Vamos a estudiar a la brevedad el caso de la flexión simple, es decir, una viga de sección rectangular sometida a un momento externo que tiene una geometría de altura h, de ancho bw y que tiene una armadura inferior y una armadura superior. Ya en la práctica se ha analizado el tema de cómo se distribuyen las armaduras, de qué manera se representan y por lo tanto se puede tener una familiaridad con este concepto, más allá de que todavía no se conozca la teoría de flexión. Se asume para el análisis de rotura o en estado de límite último de esta sección que el hormigón tiene una deformación determinada, que el acero tiene otra deformación no fija, sino que deberá ser calculada y mandará el comportamiento de la sección, y que las secciones que eran planas antes de aplicar un esfuerzo se mantienen planas luego de aplicado el mismo. Que en realidad esta hipótesis de mantenimiento de las secciones planas es la hipótesis de Bernoulli, que ya se estudió en el curso de estructuras 2. Se asume que la zona comprimida del hormigón,
que es todo esto que está aquí, lo que se denomina bloque comprimido del hormigón, tiene una distribución de tensiones rectangular. Y eso da una resultante de compresión que formará parte del equilibrio, otra de las herramientas que habíamos mencionado anteriormente, el equilibrio. La resolución del problema de flexión y también el de flexión compuesta, en general se basa en plantear el equilibrio interno de la sección, equilibrio de fuerzas y equilibrio de momentos, es decir, la primera de las dos herramientas a la que hicimos referencia. ¿Dónde entra el teorema del límite inferior en este caso? En esta distribución rectangular asumida de tensiones. Cuando estudiamos el verdadero comportamiento del hormigón, que en realidad se ha estudiado en los cursos de materiales precedentes, vemos que al graficar un ensayo de compresión en el que estamos mostrando las tensiones de compresión aplicadas por una máquina de ensayo en función de las deformaciones de compresión de la probeta medidas con un extensómetro, la verdadera curva de tensiones y deformaciones del hormigón en compresión es esta que está aquí, que es más o menos una parábola. Sin embargo, lo que estamos representando aquí, en esta sección, es un diagrama rectangular, es este diagrama rectangular que tenemos aquí. ¿Por qué estamos utilizando ese diagrama rectangular? En primer lugar, porque coincide en posición y magnitud de la fuerza resultante C que tenemos acá con el diagrama parabólico que es el real. ¿Qué estamos haciendo? Estamos asumiendo una distribución interna de tensiones que está en equilibrio porque tiene la misma resultante, pero que es mucho más simple de utilizar desde el punto de vista operativo. Entonces, sin decirlo expresamente, estamos haciendo uso del teorema del límite inferior del cálculo plástico. Otro caso, un poco más complicado y de profusa utilización en la teoría del hormigón armado, tiene que ver con los diagramas de esfuerzos internos, en particular el diagrama de momento, por ejemplo, que utilizamos para el análisis de las estructuras de hormigón armado. Van a ver en el desarrollo de los cursos que siempre se dice que el hormigón armado es un material de comportamiento no lineal. Es decir, si estamos hablando de un esfuerzo interno como es el momento flector, vamos a encontrar que el diagrama de momentos y curvaturas del hormigón armado es como la curva azul, es decir, que no tiene un comportamiento lineal y elástico, sino que tiene un comportamiento de tipo más o menos elastoplástico. La curva azul tiene una rama elástica, pero luego también tiene un plafón, una horizontalización de la curva que indica básicamente un comportamiento de tipo plástico. Sin embargo, también van a ver que al momento de obtener los diagramas de momentos, en general todos los esfuerzos internos, pero en particular los diagramas de momento, vamos a utilizar programas de cálculo lineal y elástico. Es decir, la misma teoría, por ejemplo, el método de las deformaciones, el método de elementos finitos, que han estudiado en los cursos de estructuras 3 o de estructuras 4. Y eso parece una contradicción flagrante, porque ¿cuál es la justificación por la que se pueden utilizar los resultados que se obtienen de un programa de cálculo lineal elástico cuando sabemos claramente que el material tiene un comportamiento no lineal? La razón, una vez más, está en el hecho de que estamos aplicando el teorema del límite inferior. El teorema del límite inferior nos dice que podemos elegir una distribución de esfuerzos internos en la estructura con la única condición de que cumpla con las condiciones de equilibrio. Las condiciones de equilibrio en una viga para el caso de momento, corte y una carga uniformemente distribuida, una carga en general distribuida, nos dice que el corte tiene que ser igual a la derivada del momento y que la carga
tiene que ser igual a menos la derivada del corte. Por lo tanto, menos la derivada segunda del momento respecto de x, siendo x la variable unidimensional que define a las barras de la estructura de barras. Entonces, estaremos cumpliendo el teorema del límite inferior cuando elegimos el diagrama de momento que da un programa de respuesta lineal elástica en particular, es decir, de todas las en realidad infinitas soluciones o casos que cumplen con las condiciones de equilibrio, que es la condición del teorema del límite inferior, la solución elástica es uno de ellos y por lo tanto lo cumple y es absolutamente válida. Como la utilización de un programa de cálculo lineal elástico resulta sumamente sencilla, es bastante natural y es simple utilizar esa resolución. Pero más allá de esa justificación de simplemente decir que la solución elástica es uno de los infinitos casos que cumplen el teorema del límite inferior, también vale la pena hacer algún análisis un poco más complejo para ver qué es, digamos, hasta qué punto se cumple esa suposición o esa condición del teorema del límite inferior. En definitiva, el teorema del límite inferior lo que nos dice es casi que podemos elegir el diagrama de momentos flectores de una viga siempre y cuando se encuentre en cumplimiento de las condiciones de equilibrio. Vamos a considerar el caso de una viga continua con 3 apoyos, es decir, lo que se suele denominar una viga continua de 2 tramos, y que está sometida a una carga uniformemente distribuida T, kN por metro. Supongamos que las dos luces son iguales, y entonces es bien conocido que en la solución elástica el momento del apoyo vale Q por L cuadrado sobre 8. El momento del apoyo es igual numéricamente al momento en centro de tramo, una viga simplemente apoyada, pero estamos hablando de una viga continua de 2 tramos. ¿Cómo se plantea la condición de equilibrio en este caso? En una viga continua, en vigas continuas, la condición de equilibrio se plantea geométricamente de manera bastante simple. Dado un momento de apoyo, como este que tenemos acá, cualquiera, si se traza una línea desde este apoyo externo que tiene momento nulo hasta el momento este de apoyo y se va al centro de tramo, este momento que está aquí tiene que ser igual a el momento isostático dado por esta carga que tenemos acá. Como en este caso esa carga es constante, entonces el momento isostático es la famosa expresión Q por L cuadrado dividido 8. Entonces, el cumplimiento de la condición de equilibrio es bastante simple, es decir, en una viga continua, inventarse, entre comillas, o proponer un diagrama de momentos que cumpla la condición de equilibrio, básicamente se cumple en un par de pasos. Asumir un valor de momento de apoyo y luego trazar una parábola que cumpla con esta condición en el centro del tramo. Estamos hablando de un caso muy simple, por supuesto, pero eso cumple las condiciones de equilibrio. Entonces, supongamos que planteamos un diagrama equilibrado que cumple con las condiciones de equilibrio y que tiene momento de apoyo igual a momento de tramo. Eso significa que vamos a dimensionar la sección de apoyo y de tramo para que resista el mismo momento último, el mismo momento de rotura. Por supuesto que uno negativo y el otro positivo. Eso se encuentra muy lejos de la solución elástica, porque la solución elástica dice que el momento de apoyo es básicamente el doble que el momento de tramo. Si modelamos esto en un programa no lineal elástico, sino en un programa bastante complejo que puede representar bien el comportamiento en términos de momento y curvatura de las dos secciones, mediante curvas como las curvas azules que tenemos acá,
y lo que estamos planteando es que más allá del signo las curvas son iguales, lo que vamos a encontrar tipológicamente en el comportamiento de la sección es que tiene un tramo recto en el cual el comportamiento es elástico y luego una plastificación en todo este sector hasta que básicamente luego entra en la rama plástica, en la que el momento no aumenta demasiado a medida que aumentan las curvaturas. Y todo este escalón horizontal que tenemos aquí representa básicamente la ductilidad de la sección. Es decir, cuanto mayor sea este escalón, es decir, cuanto más grande sea el escalón en el que la sección puede deformarse manteniendo su resistencia, se dice que tiene mayor ductilidad. Entonces, vamos a hacer en esa modelización un ensayo virtual de esta viga en el cual vamos a ir aumentando en esta curva roja, vemos cómo vamos aumentando la carga, esta carga T que tenemos acá, desde 0 hasta el valor máximo T sub. Hay un primer tramo en el cual la relación entre aquí lo que estamos graficando es momento de apoyo dividido momento de tramo. La relación elástica entre momento de apoyo y momento de tramo es 1,8, básicamente 2, lo que les mencionaba anteriormente, exactamente es igual a 1,8. Cuando estamos en este sector de aquí, para ambos, es decir, cuando ambas secciones de tramo y de apoyo están en la zona lineal, la respuesta del sistema tiene que ser el lineal, no tiene mucha alternativa. Hasta que en un momento determinado, el apoyo, que tiene mayor solicitación, llega con su punto rojo a empezar la plastificación. En ese momento, el momento de tramo todavía está en el mismo punto rojo, o sea, los puntos de igual color se asume que están ocurriendo al mismo tiempo en la estructura, todavía se encuentra en la fase elástica. Entonces estamos aquí. Pero ese es el último punto en el comportamiento global de la sección en que las dos secciones se encuentran en comportamiento elástico. Luego comienza una fase en la cual el apoyo se encuentra semiplastificado y el tramo todavía se encuentra en fase elástica y lineal. Por supuesto que al tener menor rigidez el apoyo, la relación entre momento de tramo y momento de apoyo va a disminuir necesariamente. Y comienza un sector en el cual la modelación numérica va tomando cuenta de la fisuración de las secciones y por eso esta curva es un poco irregular. Pero claramente hay una disminución en la relación entre momento de apoyo respecto al momento de tramo porque el apoyo, al fisurarse, está perdiendo rigidez respecto al tramo. Y eso ocurre básicamente donde tenemos estos puntos verdes que están aquí. Después de esos puntos verdes, vamos a tener que se encuentran fisurados tanto el tramo como el apoyo. Y entonces, al fisurarse el tramo, va a volver a ganar un poco de rigidez relativa. Es decir, el tramo baja su rigidez, el apoyo, que ya había perdido rigidez en términos relativos al tramo, se vuelve un poco más rígido, entonces la relación entre momento de apoyo y momento de tramo sube, luego vuelve a bajar porque el apoyo entra claramente en el sector este horizontal y entonces esta relación vuelve a bajar y al final, en el punto final de comportamiento de la viga, que es este amarillo, lo que tenemos es que ambas secciones están en su zona plástica, ambas secciones resisten lo mismo y por lo tanto la relación entre momento de apoyo y momento de tramo está dada por esta línea que está aquí y vale exactamente 1. Esto lo que significa o lo que justifica es el hecho de que podemos utilizar el teorema del límite inferior
tanto para usar la solución elástica como para usar otra solución en la que básicamente adoptamos los esfuerzos internos garantizando siempre que estamos cumpliendo las condiciones de equilibrio. Es decir, lo que demuestra esto es que podemos ir desde el extremo del comportamiento totalmente elástico hasta el extremo del comportamiento básicamente totalmente plástico. En la práctica, el reglamento no permite llegar a un caso tan extremo como este, en el que decidimos, entre comillas, que ambas secciones resisten lo mismo. ¿Por qué? Porque eso requiere bastante ductilidad y eso podría garantizarse. El apoyo tiene que transitar una buena cantidad, una buena longitud de su rama horizontal de plastificación y por lo tanto eso requiere bastante ductilidad. Y para garantizar esa ductilidad hay que tener algunos controles con las armaduras. Entonces los reglamentos en general lo que dicen es calcule las solicitaciones con un programa lineal e elástico y luego puede modificar este momento de apoyo, pero en un porcentaje relativamente pequeño, del orden del 15%. No una modificación tan brutal como la que estamos viendo en este diagrama, pero sí una modificación que permite manejar ciertas variables y disminuir un poco la armadura en el apoyo, a costa obviamente de aumentar en el tramo, pero descongestionando de armadura la zona de apoyo. Es interesante adentrarse un poco en algunas particularidades de lo que llamamos relación constitutiva para el caso de la flexión simple. En ese caso, la relación constitutiva, que es la relación entre el esfuerzo interno de equilibrio de la sección y algún parámetro cinemático de deformación, se expresa generalmente como una relación entre momento equilibrado internamente y la curvatura de la sección necesaria para desarrollar ese momento. Y como vimos anteriormente, esa relación, en el caso del hormigón armado, no es una relación lineal elástica. En la teoría de estructuras clásica, lineal y elástica, la relación momento-curvatura es una recta. Es una recta que siempre se mantiene recta, siempre lineal y elástica. No hay un límite de resistencia del material. En el hormigón armado hay un límite, que es el momento que luego veremos que se denomina momento nominal de la sección, y la relación constitutiva o relación momento-curvatura es básicamente una curva como esto que tenemos aquí. Y es importante ver que en el caso de flexión, para una sección de igual geometría, en ambos casos, si colocamos una armadura de 4 centímetros cuadrados, estamos hablando de una sección que tiene 15 centímetros de ancho, 45 centímetros de altura, y la armadura a su vez está aquí abajo, y esta sección está sometida a un momento que tracciona esa armadura, claramente. Si ponemos una armadura de 4 centímetros cuadrados, vamos a obtener esta curva que tenemos acá, y vamos a ver que lo que se denomina ductilidad, que es la relación entre el giro en el momento de la rotura, porque la sección en este punto se rompe físicamente, y el giro en el momento en que comienza la plastificación, que es estrictamente el momento en que se plastifica la armadura inferior, se encuentra en valores verdaderamente muy altos, del orden de 17. Cuando colocamos más armadura, y por una razón de equilibrio interno que van a estudiar un poco más adelante, es decir, cuando esta armadura es mayor, la resistencia de la sección aumenta. Ven que acá el momento máximo es 200, mientras que acá era aproximadamente 75, acá es 200 y pico. Es decir, obviamente poniendo más armadura se obtiene mayor capacidad, mayor resistencia, pero este escalón de plastificación, o sea, la ductilidad de la sección, que se mide desde acá hasta acá, es mucho menor, es 4,7. Eso es una particularidad del hormigón armado que debe ser considerada. Entonces, volviendo al ejemplo anterior, si nosotros quisiéramos aplicar el teorema del límite inferior y apartarnos mucho de la solución elástica,
entonces tendríamos que utilizar este tipo de relación constitutiva. Secciones no demasiado armadas, mientras que este otro no funcionaría muy bien. Si trabajamos con la solución de esfuerzos internos equilibrados de la solución elástica, que es un caso particular del teorema del límite inferior, podremos utilizar este tipo de sección con menos ductilidad. Entonces, si usamos la solución elástica, este anda bien, este también, por supuesto que anda bien, ¿no? Porque mayor ductilidad en la solución elástica siempre será bienvenida, aunque no termine siendo utilizada. Porque hay una cuestión importante, y es que hacemos uso de los teoremas del cálculo plástico, pero los teoremas del cálculo plástico no dicen nada respecto al cumplimiento de la condición de ductilidad o a las deformaciones internas. Solamente se refiere a la carga, a la capacidad y a esfuerzos internos. Otra aplicación típica del teorema del límite inferior en la teoría del hormigón armado es lo que se denominan esquemas biela-tensor. Un tema que vamos a estudiar al final del curso de hormigón armado 2, que representa una teoría un poco avanzada dentro de lo que es un curso regular, pero que tiene amplia utilización. Vamos a ver en ese tema que algunos elementos con geometrías y cargas particulares que se denominan elementos de gran altura, como por ejemplo una viga de gran altura, como es esta viga de geometría bastante poco esbelta, que realmente es directamente un cuadrado, con por ejemplo una carga uniformemente distribuida, pueden estudiarse asimilando que los campos de compresiones y tracciones que se desarrollan dentro del cuerpo de la estructura están representados por bielas internas, que son estas líneas azules, y tensores, que son las líneas rojas, que representan a la estructura. Entonces, se condensan las verdaderas tensiones internas del cuerpo en una versión simplificada, pero que se encuentra en equilibrio con las fuerzas exteriores. Esto no es ni más ni menos que la aplicación del teorema del límite inferior. Adicionalmente, los resultados, por ejemplo, esta carga, si analizamos la carga última de la estructura con este esquema de bielas y tensores interno asumido, como cumple el teorema del límite inferior, además va a dar una solución segura. Esto permite, y vamos a verlo con detalle cuando se desarrolle el tema, permite resolver problemas que de otra manera resultan de bastante compleja resolución en la teoría de hormigón armado. Y finalmente existe un caso de elementos estructurales particulares en la teoría de hormigón armado, que son las placas, es decir, las losas, en los cuales se ha utilizado a lo largo de la historia ambos teoremas de cálculo plástico, el teorema del límite inferior, que plantea el equilibrio, y también el teorema del límite superior, que plantea un mecanismo cinemático interno. El teorema del límite inferior, al plantear el equilibrio interno, en realidad lo que significa es que se debe cumplir la ecuación diferencial de equilibrio interno de las placas, vista en la teoría de placas en el curso de estructura 4. Una ecuación diferencial que tiene derivadas segundas del momento en X, del momento en Y y del momento torsor MXY. Hay un método que se denomina el método de las fajas, en el cual se analizan, por ejemplo, si se tiene un sistema de dos placas rectangulares con estos bordes que se indican acá. Es decir, son dos placas que tienen continuidad en un borde que es común a ambas, y se plantea un método que se denomina el método de las fajas, en el cual se asigna una cierta carga que funciona en esta dirección y se calcula como si fuese una viga, directamente así, y otro cierto porcentaje de la carga en cada una de ellas que funciona en la otra dirección,
y genera momentos de este tipo. Es decir, lo que se está haciendo es directamente, si se puede analizar desde el punto de vista teórico, que lo que se está haciendo es eliminar los momentos torsores y plantear que los momentos flectores se distribuyen de cierta manera en esta dirección y en esta otra dirección. Y como este teorema, que en este caso estaríamos aplicando el teorema del límite inferior, porque estamos planteando un equilibrio interno de las secciones de los elementos tipo placa, como no tiene en cuenta la compatibilidad de deformaciones, a veces surgen algunos inconvenientes, como el hecho de que en este punto B, si esta placa es muy corta respecto a esta otra, puede ser que en el punto B, en una dirección, la placa se levante y en la otra dirección, la placa, esta dirección que está acá, la placa descienda. Entonces ahí aparece alguna incompatibilidad desde el punto de vista de las deformaciones. La aplicación del teorema del límite superior del cálculo plástico se hace con lo que se llama el método de las líneas de rotura, que también hemos estudiado en estructuras 4, donde planteábamos unas líneas de plastificación, y esto era una aplicación del teorema del límite superior o teorema cinemático, porque se está planteando un mecanismo cinemático de la placa en el estado límite último en la rotura, y en general se lo suele resolver haciendo un planteo de cálculo de trabajos internos y externos e igualando el trabajo interno de las líneas de rotura con el trabajo externo de las placas. Se puede resolver de otra manera, pero normalmente se lo hace de esa manera, de esta forma. Y la verdad es que si bien es probablemente un poco mejor este método para resolver placas en hormigón armado, el teorema del límite superior, o lo que se denomina coloquialmente el método de las líneas de rotura, también se ha utilizado históricamente el método explicado anteriormente de las fajas, que es en definitiva una aplicación del teorema del límite inferior del cálculo plástico. Entonces, en resumen, en la teoría del hormigón armado, ambos teoremas del cálculo plástico han sido utilizados históricamente y siguen siendo utilizados tanto para el equilibrio interno de las secciones, al asumir que el bloque comprimido del hormigón tiene una distribución uniforme en lugar de parabólica como experimentalmente es, y también a nivel de estructuras completas para obtener diagramas de solicitaciones en vigas, por ejemplo, o también en placas o en elementos de gran altura.